nuestras clases. Vamos a comenzar en el día de hoy con lo que es su clase de Proyecto Integrador 2. Como ya saben, nosotros estamos al momento culminando con lo que es la unidad número 2, denominada Diseños Técnicos y Documentación. Dentro de esta unidad número 2, hoy nos corresponde ver lo que es el tema 2.4, el cual se denomina Documentación del proyecto, entregables, manuales y formatos. Vamos a comenzar haciendo una revisión acerca de la parte referida a los manuales del proyecto. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña definición. Vamos a pedirle al ciudadano Astate Gómez Rosbel que por favor nos lea lo que está en la pantalla. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Un manual o guía de usuario es un documento de comunicación técnica destinado a dar asistencia a las personas que operan un sistema en particular. Es decir, es un documento organizado y estructurado con una serie de instrucciones sobre cómo utilizar un determinado sistema, producto o servicio. Entonces vean que ahí tenemos una definición bastante sencilla, creo que bastante comprensible, de qué es un manual de usuario. O mejor dicho, un manual de software. Entonces vamos a decir que el objetivo principal de un manual de usuario es y será siempre servir como una guía útil y entendible para cualquier persona que requiera operar el sistema, ya sea un principiante o un usuario de tipo avanzado. Recuerden que cada sistema tiene particularidades que muchas veces no son conocidas inclusive por las personas avanzadas porque son creadas por la persona que desarrolló el sistema según su estilo y según las características del sistema específico que estemos utilizando para nuestro estudio, para nuestro proyecto. Los manuales de usuario generalmente son incluidos en dispositivos electrónicos, hardware de computadora y en las aplicaciones. El manual de usuario puede venir tanto en forma de un libro o un folleto físico como en formato digital e incluso muchas veces pueden ser consultados directamente a través de internet. Ya saben que con esta nueva tendencia se reduce lo que es la impresión de documentos y se está tratando de proteger lo que es el medio ambiente. ¿Cuáles son las principales funciones de un manual de usuario? Ya esto lo habíamos visto antes, solamente vamos a verlo rápidamente como un repaso porque es el tema que corresponde hoy. Anteriormente se les explicó de manera adelantada para poder complementar cierta información que necesitamos en ese momento para ciertas asignaciones que a final de cuentas no se pudieron realizar, pero se intentó por lo menos. Allí tenemos las tres funciones más importantes de un manual de usuario. Cuando intentamos crear software de calidad para satisfacer las necesidades del usuario y aún en lo posible superar las expectativas de los clientes más exigentes, debería ser este nuestro objetivo primordial. Pero asesorar a los clientes y usuarios sobre el uso, comportamiento y funcionamiento del programa también es un elemento fundamental de lo que es el desarrollo de software. Los manuales de usuario nos van a apoyar en este respecto. ¿Cómo lo hacen? En primer lugar, ayudando al usuario a aclarar las dudas que tenga sobre el funcionamiento y operación del software. En segundo lugar, evitando confusiones sobre la manera correcta de operar el sistema construido. Y en tercer lugar, vean que las dos primeras están orientadas mayormente a lo que es el cliente. La tercera está orientada hacia nosotros como desarrolladores. En tercer lugar, va a buscar minimizar la cantidad de consultas que recibiremos del cliente durante la etapa postventa o de garantía.
Vean que aquí, en primer lugar, aquí tenemos, ya no puse, déjenme poner el lapicito, que se me olvidó sacarle punta, déjenme sacarle punto un momentico rápidamente. Vean que aquí tenemos que en primer lugar, esta es para el usuario, que es el aclarar sus dudas. Esta es para el usuario, que es el evitar confusiones en cuanto al uso del sistema. Y esta es para el equipo de desarrollo, que es el reducir el trabajo que representa el tener que estar atendiendo consultas del cliente a cada momento. ¿Cómo podemos imaginarnos esta situación? Imaginemos lo siguiente, que le instalamos en el día de hoy en la mañana un software que acabamos de construir a una empresa X y le estamos dando, por ejemplo, 3 meses de capacitación, apoyo técnico para lo que es el uso del sistema. Vamos a ponerlo poquito, un mes. Y resulta ser que nos fuimos hacia nuestra oficina de trabajo. Y una hora más tarde nos llaman, mira, tenemos un problema con el sistema. No podemos hacer algo que necesitamos hacer. Y que se supone que ese sistema, ese software fue desarrollado para cumplir... no se preocupen. Igualmente lo que hago es tomar la asistencia como tal y ya después para suplir eso se tienen que después que comunicarse con la parte de académica para que ellos le descuenten esas asistencias. Entonces vamos a continuar por el momento. Ajá. Entonces continuamos. De aquí podemos ver que en ese caso el usuario puede estar llamándonos cada 2 horas por algún problema que se presente. En el mejor de los casos podríamos nosotros asesorarlo vía telefónica o vía control remoto. Pero al usuario, cuando se presentan esas situaciones, le gusta que el técnico que le va a dar la garantía, el servicio, se presente en su oficina. Imagínense lo que se gastaría en tiempo perdido y en movilidad para tener que ir por lo menos 1 o 2 veces al día a la oficina de esa persona a explicarle cómo funciona alguno de los componentes del software. Ni pensar en dejar un técnico allá para que lo capacite durante todo el mes. Es otra locura en cuanto a costo. ¿Cuál es la mejor solución, la más rápida, la más fácil, la más conveniente? Un buen manual de usuario donde estén todas las instrucciones para las diferentes operaciones normales que puede presentar nuestro sistema. Con eso reducimos bastante lo que son esas consultas, ya que a lo mejor en primer momento el usuario, como no están acostumbrados a leer manuales muchas veces, nos llama, entonces uno le termina haciendo la referencia, mira, la explicación de la solución de eso está en el manual, capítulo 5, sección 5.3, página 84. Por favor, revise su manual antes de hacer cualquier otra consulta a la parte técnica. Ya allí, cuando lo ha hecho 2-3 veces y se le contesta de esa manera, ya el usuario empieza a acostumbrarse a buscar dentro del manual cuando se le presenta alguna falla. Y si nosotros hemos hecho un manual bien elaborado, bien estructurado, donde la búsqueda de la información no sea compleja, sino por el contrario, resulte de fácil acceso, podemos ahorrar muchísimo tiempo en nuestro trabajo. Vamos a ver aquí, continuando con lo que es nuestro... déjeme borrar esto. Nuestro repaso sobre manuales de usuario, que ya habíamos hablado de eso. Aquí tenemos en términos resumidos lo que es un manual de usuario y cuáles son sus tipos de acuerdo a su alcance. El manual de usuario no es más que un documento de tipo explicativo, el cual nos permite aprender tanto las técnicas básicas como las avanzadas de un programa o aplicación específico. De allí que es posible afirmar que el manual de usuario de un programa puede llegar a ser tan importante como el programa en sí.
Podemos también clasificar los manuales de usuario de acuerdo a su extensión. Los manuales son por lo general cortos, pero si hace falta más detalles respecto al sistema, pueden ser mucho más largos o extensos. El tamaño de un manual dependerá exclusivamente del tipo de programa al que se refiera y de cuánto detalle deba tener. Los usuarios siempre apreciarán un manual con información que se pueda encontrar fácilmente y que sea concisa, con suficiente detalle como para evitar confusiones. Las características de un manual de usuario. Aquí tenemos tres características básicas de un manual de usuario. En primer lugar, su objetivo es facilitar conocimiento, uso y aprendizaje de lo que es el sistema. En segundo lugar, debe contener información suficiente y adecuada acerca de todas las funciones de nuestro software que hemos construido. No debemos pasar por alto a veces instrucciones que nos parecen demasiado básicas, porque muchas veces para el usuario novato no experimentado, estas instrucciones pueden ser de suma utilidad e importancia. El lenguaje utilizado para construir un manual debe ser lo más adecuado al perfil del usuario. Si vamos a hacer un manual de usuario para un técnico en computación, para lo que es la parte de mantenimiento, gestión y administración del sistema, debemos usar un lenguaje más técnico. Pero como por lo general los manuales de usuario se dedican a la parte del usuario final, del operador, el lenguaje utilizado en ese caso debe ser de un nivel más bajo, más acorde a las personas que pueden acceder al sistema. Algunas ventajas de los manuales de usuario es que son fáciles de usar y aprender, son una herramienta de apoyo en el entrenamiento y capacitación del usuario o cliente, y que una vez elaborados no tienen costos en cuanto a su utilización. Van también a ayudar al usuario a aclarar las dudas con la información que brindan. Son un sumario de la totalidad de las funciones y procedimientos de un sistema. Brindan soluciones inmediatas a los diferentes problemas que se pueden presentar. Vean que son muy amplias las ventajas que presenta la elaboración de un buen manual de usuario. Vamos a ver ahora tipos dependiendo de su alcance. Ya los vimos de acuerdo a sus dimensiones y a su... ¿Cuál fue la primera clasificación que hicimos? Recuérdenmela. Ya hemos visto un par de... Ah, y al tipo de contenido que tienen, que sería el básico y el avanzado. Entonces ahora vamos a hablar de acuerdo a su alcance. Tenemos en este caso dos clasificaciones. En primer lugar, los manuales de tipo general o de aplicación universal, que son manuales más amplios, válidos para diversas aplicaciones similares, es decir, familias de programas, usados generalmente en lo que son los entornos libres. Y los manuales específicos son aquellos orientados a tratar acerca de un único producto en particular. Mire, por ejemplo, un ejemplo de un manual general es el que viene muchas veces con las impresoras. Vean que ellos sacan un solo manual para 4, 5, 6, 8, 10 modelos diferentes de impresora, y solamente lo que te dicen es que busques ciertos detalles dentro del manual que van a ser específicos o para tu impresora, pero que la mayoría de la información que está allí contenida es válido para todos esos modelos. Allí tenemos el caso de manuales generales. De manuales específicos, por ejemplo, el que pueda venir con algún videojuego, con alguna aplicación comercial, donde trata solamente acerca de ella, no trata acerca de ninguna otra cosa. Los manuales también se pueden clasificar
de acuerdo a la orientación, al enfoque que se les da. Tenemos en primer lugar los manuales de instalación y configuración. Estos son manuales sumamente cortos que se limitan a exponer las características mínimas del sistema, los pasos para poder poner en funcionamiento el sistema y las configuraciones o la información sobre las configuraciones personalizadas que pueden ser modificadas y de cómo recuperar la configuración original en caso de alguna falla. Esto por lo menos no pasa muchas veces de 2 o 3 hojitas en total. A veces inclusive es una sola hojita o menos con toda esa información. Luego tenemos los manuales de usuario operador, que son los manuales generales, que son también de una instrucción, de una extensión relativamente cortas, pocas páginas, lo cuales permiten enseñarle al usuario cómo operar el sistema, cómo utilizar el sistema. Y tenemos por último los manuales para el administrador o gestor del sistema, que ya son otros mucho más amplios, que nos permiten tener información detallada acerca de elementos internos inclusive del sistema, como por ejemplo la estructura de la base de datos, fragmentos de código, etcétera, que puedan servir para lo que sería cualquier actualización o ampliación futura o reparación que pueda necesitar nuestro sistema. Entonces, como pueden ver, hay cierta relación entre el tipo de uso que le vamos a dar al manual y la extensión que tiene. Mientras más complejo sea su utilización o los aspectos que se quieren abarcar, más largo será a final de cuenta el manual. Aquí tenemos un par de desventajas o peligros respecto a lo que es los manuales de usuario. En primer lugar, que es muy común, que es lo más común del mundo, se corre el riesgo de que no sean leídos por los usuarios, que a pesar de que nosotros hagamos todo el esfuerzo del mundo para hacer el mejor manual posible, nuestro cliente a final de cuentas opte por no utilizarlo. Esto es frustrante muchas veces para el equipo de desarrollo o el encargado de construir el manual, y va a resultar también perjudicial para lo que es el operador del sistema, porque recuerden que es mucho más rápido el acceder a un pequeño librito, un pequeño folleto que tengas a la mano y buscar rápidamente la información que necesites, que esperar a veces a que te contesten el teléfono, te transfieran con la persona adecuada, la persona ubique la información y te dé la explicación. Entonces allí debemos tratar de fomentar la costumbre en nuestros usuarios, ya les paso el PPT de una vez, de utilizar sus manuales del sistema. Vamos a esperar a que suba. Por aquí recordándoles de una vez, yo espero que ya para el día de hoy, como se les aconsejó, hayan instalado el GAN Project que se les indicó la semana pasada, porque los contenidos del día son sumamente cortos y vamos a comenzar entonces con el próximo contenido también de una vez. Así que muchachos, el que no haya instalado aún el GAN Project, vamos a ubicarles rápidamente el link por si acaso. Ya les voy a pasar el link de una vez para que lo puedan ir haciendo su descarga, porque la idea es que cuando terminemos con la parte del contenido de hoy, que es sumamente corto, lo más probable es que nos va a quedar la otra mitad de la clase después del receso, para poder empezar a trabajar con esta aplicación
lo cual sí es bastante extenso. Entonces repito, quien no haya aún instalado la aplicación GAN Project para las prácticas que van a comenzar el día de hoy, continuará la semana que viene y la siguiente, porque son aproximadamente 2 clases y media, 3 clases que vamos a necesitar para cubrir el GAN Project. Les agradezco que aprovechen mientras se está haciendo esta explicación para ir instalándolo. Él pesa menos de 20 megas si no me equivoco. Solamente necesitan como requerimiento del sistema el tener Java instalado. Se supone que ustedes como ingeniero de sistema es muy probable que ya lo hayan utilizado el Java para cualquier otro curso, etcétera, y que ya lo tengan instalado en su sistema. Pero eso es lo único que pide para poder operar. Es una aplicación libre, fácil de usar, etcétera, que vamos a implementar para hacer un diagrama de GAN que corresponde a la parte de seguimiento y control del proyecto. Así que el que no lo tenga listo, por favor, se les agradece, vayan haciéndolo mientras que se hace la explicación de la parte teórica de manuales y entregables. Otro riesgo que es otro problema que presentan los manuales es que hay que mantenerlos actualizados, porque si no pierden su vigencia. Esto quiere decir que hay que ir haciéndole pequeñas actualizaciones cuando se le hagan pequeñas actualizaciones al sistema. Si al sistema se le hace una gran actualización, el manual probablemente va a requerir también una gran actualización. Ahora algunos errores, porque ya estos serían de tipo externo mayormente. Ahora de tipo interno, algunos errores que cometemos durante la elaboración de un manual de usuario. En primer lugar, a veces nos limitamos y colocamos solamente información muy básica. Esto no es adecuado porque se supone que en nuestros manuales de usuario deberíamos cubrir el 100% de las funcionalidades que posee el sistema y de manera adecuada para que el usuario sea capaz de entenderlas sin ninguna dificultad. La siguiente es información incompleta o no clara. Hay veces también en que a pesar de que abarcamos todas las funcionalidades del sistema, no nos damos tiempo para lo que es la parte de de hacer un correcto detallado de la información y omitimos porciones que terminan siendo importantes para su manejo de parte del usuario. Y también que tenemos toda la información pero la expresamos en cierto modo que resulta no clara o poco entendible para nuestro lector. Tercer lugar, tenemos que carecer de secuencias lógicas. Los pasos para la realización de las diferentes funciones deben estar organizados de manera correcta y el material en sí contenido dentro de nuestro manual también debe estar adecuadamente organizado. No es que si por ejemplo tenemos 10 funciones para la parte, supongamos que de gestión académica, por decir no, usted no tiene gestión académica, para la parte de ventas, y tengamos 10 funciones para compras, y tengamos 10 funciones para la parte administrativa. Ok, estamos completos con las funciones que queremos presentar, pero resulta ser que mostramos una de compra, después una de venta, después dos administrativas, una de venta, una de compra, una administrativa, una de compra, una administrativa, una de venta, etcétera, y hacemos tal desorden con lo que es la estructura de nuestro manual que cuando el usuario intenta de buscar algo difícilmente encuentra la información. Así que allí tenemos problemas graves con lo que hicimos con el manual. Si no tenemos una estructura lógica adecuada, el usuario es poco probable que pueda acceder a la información que necesita, y esto hará que nuestro manual sea desechado rápidamente y el usuario termine consultándonos a nosotros en lugar de solucionar por su cuenta, que es lo que se busca, la independencia del usuario con respecto al equipo de desarrollo una vez que termina el proceso
o el proyecto de creación del software. La estructura básica también habíamos hablado de ella. Aquí tenemos que debería llevar una portada, una introducción, explicar los requerimientos del sistema, o sea, qué características debe tener el computador, tanto de hardware como de sistema operativo, conectividad, etcétera, para que esa aplicación funcione. La explicación de cómo es el funcionamiento de cada una de sus operaciones. En caso de que haya funciones adicionales, funciones especiales, también debemos detallarla en el manual. Las soluciones a las fallas más comunes que se puedan presentar y el glosario para aclarar contenidos en los que pueda tener duda el usuario. Luego de conocer quién es la audiencia, hay que crear una estructura adecuada para nuestro manual de usuario. Allí tenemos los elementos más comunes. Pasos para la elaboración del manual de usuario. Se supone que el manual de usuario, para su construcción, debemos trabajar de manera organizada, para que así el manual también termine siendo organizado. En primer lugar, tenemos que hacer un esquema o un borrador del manual. Es decir, conocer, tener un plan a seguir, saber cuáles son los puntos que vamos a incluir, como por ejemplo el proceso de instalación, aplicaciones del programa, descripciones de los menús, etcétera. Esto lo que significa simplemente es enumerar lo que queremos hacer, pensar antes de ponernos a trabajar, que esto es algo que deberíamos hacer en todas las labores que tengamos que realizar. Luego de allí, lo primero que deberíamos hacer con nuestro manual es explicar el proceso de instalación y los requisitos del sistema, ya que si estos no se realizan, no se validan correctamente, el sistema no va a funcionar y vamos a tener problemas con nuestros usuarios. Entonces hay que describir incluso los pasos más básicos en caso de que pueda haber usuarios de tipo principiante en informática. Estos pasos podrían ser cosas como haz doble clic en el archivo de instalación, inserta el disco en la unidad de CD-ROM, etcétera. Entonces, como les dije, deben tratar de colocar los pasos de instalación y requisitos al principio para evitarnos este primer tropiezo. Aquí podemos indicar también los pasos de una instalación típica, es decir, la automatizada, la que prácticamente pasa de largo desde el principio hasta el final sin mover ninguna configuración, como los de una instalación personalizada, utilizando capturas de la interfaz gráfica del sistema, etcétera, para poder aclarar mejor las dudas de nuestro usuario, indicándoles cómo registrar el programa, cómo acceder una vez al sistema una vez instalado y cómo verificar que la instalación haya sido correcta. Eso entre muchos detalles. Luego de allí hacemos nuestra descripción detallada de cada una de las funciones del programa. Ya aquí no creo que haga falta explicar mucho eso de la descripción detallada. Es simplemente simplemente no está la parte fundamental, el cuerpo de nuestro manual, donde por ejemplo si tenemos una función para grabar discos, por decir algo, hay que explicar en forma detallada cómo hacemos esa grabación o copia de discos. Si tenemos una función para clonar archivos, cómo se hace esa clonación de archivos paso a paso, cada una de las funciones que tenga nuestro sistema. Debemos también describir la navegación del sistema,
Es decir, explicar cada punto de los menús disponibles. Cualquier cosa que no pueda explicarse en una o dos frases podría incluirse en la sección de tareas comunes del manual. Esto puede incluir desde el cambio de letra, de colores, cómo imprimir en diferentes formatos, tipos de archivos, cómo organizar los archivos, etc. Vean que hay cosas que para nosotros muchas veces son triviales, pero que para el usuario no experimentado pueden resultar vitales que sean explicadas correctamente. Hay que hacer una sección a veces separada para características avanzadas y adicionales, ya que no todo usuario va a requerirlas, para que así se reduzca el bulto, la dimensión de la parte que el usuario tiene que revisar realmente. Recuerden que el usuario es bastante subjetivo y ese es cuando el manual es demasiado extenso, ya se bloquea acerca de su utilización. Hay que incluir siempre elementos que tengan que ver con la parte de la solución de problemas. Vean que el usuario puede hacer cualquier tipo de error cuando tenemos un sistema. Vamos a poner, por ejemplo, en el caso del hardware. Hay usuarios, por ejemplo, en Venezuela, donde las computadoras, la electricidad que se usa allá es de 110 voltios. Y las computadoras cuando venían importadas, venían con cambio de voltaje en la parte de atrás de la fuente. Entonces podían usar 110 o 220, pero venían con el 220 activo porque era el que se usaba en el país de origen. Y el usuario después, cuando iba a encender su equipo, no encendía por falta de voltaje, por bajo voltaje. Y entonces empezaba que el equipo no sirve, que no sé qué, cuando con una simple instrucción, un pequeño manual que se le hubiera dado, donde dijera si usted está, por ejemplo, en regiones donde utilizan otro voltaje, favor arreglar, cambiar el switch que se encuentra en la parte de atrás del computador. Entonces allí debemos incluir los datos de contacto y la información de atención al cliente para el caso de cualquier eventualidad. Vamos a revisar ahora, para terminar con los manuales, algunos consejos y sugerencias para su elaboración. Vamos a pedirle al señor Aguilar, señorita, creo que es una señorita Aguilar. Por favor, lea esta primera pantalla. No sé si es Julio, Yulixa. Vamos a ver aquí, ya va. Vamos a agrandar porque tengo muy chiquito el espacio. Aguilar Chuquihuanga Yulixa. ¿Puede leer, por favor? Pareciera que no está por ahí pendiente. Apasa Ninaraque Germán. Sí, profesor, dígame. ¿Puede leer esa pantalla, por favor? Ok, lo primero que tienes que hacer es saber quién leerá tu manual. Seguro tu primera pregunta es, ¿por qué tengo que conocer quién será mi lector? Conocer quién es tu audiencia es importante, ya que te permite escribir tu manual adaptándolo a sus necesidades específicas. Entonces vean que lo primero que recomiendan es conocer a nuestro lector, a la persona que va a utilizar el manual, para poder hacerlo más acorde con sus características particulares, ya que no es lo mismo, por ejemplo, un manual para un doctor que un manual para un ingeniero o para un abogado, o un manual para una secretaria que solamente tenga secundaria, o para un vendedor que a veces ni siquiera ha terminado la secundaria. Entonces debemos en primer lugar saber para quién es el manual que estamos escribiendo. Mientras más alto nivel técnico tenga, nos dará un poco más de libertad para usar cierta terminología. Pero lo ideal es que tenga siempre una terminología lo más sencilla posible para que pueda ser comprendida por cualquier público. Pero igualmente es necesario saber a quién va dirigido nuestro manual. Vamos a pedirle ahora a Astete Gómez Rosbel. Presente, profesor. Por favor, ¿podría leer esa pantalla? Ok. Consejos para crear un manual de usuario. Además de conocer en profundidad el sistema sobre el cual estás diseñando el manual,
En caso de cualquier duda, consulta a otros miembros del equipo de desarrollo que hayan estado a cargo de la elaboración del componente específico. Vean que el primer consejo es conoce a tu público, conoce a tus lectores. El segundo consejo es conoce el sistema sobre el que estás creando el manual. En caso de que tengas dudas, ustedes saben que generalmente los desarrollos de software se realizan en equipos de varias personas. Si por ejemplo tienes dudas acerca de la parte de base de datos, vete con la persona que se encargó de desarrollar la base de datos. Si tienes duda con la interfaz gráfica, vete con el diseñador gráfico o la persona que se encargó de ese elemento y que te pueda explicar realmente cómo podrías tú colocar esa información en el manual. Vamos con el siguiente, sería Berrocal. Berrocal, Parco, Evayanek. No está por allí. Blas Flores Leonardo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Por favor, ¿podría leer esa pantalla? Puedes añadir tantas secciones como sean necesarias para describir todas las funcionalidades Ya va, del no se le sistema. oye, tiene mucho ruido de fondo. Por favor, si pudiera solucionar un poquito sobre eso. Puedes añadir tantas secciones como sean necesarias para describir todas las funcionalidades del sistema, producto o servicio. Tienes que explicar o definir todos aquellos conceptos complejos que pueden dar dudas al lector. Los pasos de instrucción deben seguir un orden secuencial y lógico, sin dejar de explicar el más mínimo detalle, aunque sea demasiado, porque para todos especializados puede que no lo sea. Muy bien. Yo sé, yo lo entiendo. Me imagino que lo dejaron cuidando a los muchachos mientras que está viendo la clase o algo así, porque es lo que suena de fondo. De todas maneras, vamos a aclarar aquí para poder continuar con la siguiente lectura. En primer lugar, no hay limitación en cuanto a lo que es la extensión del manual. Podemos colocar tantas secciones, tantas páginas como necesitemos para cubrir todo lo que son las funcionalidades de nuestro sistema. Entonces no tenemos una limitante no que tiene que ser de una página, de 2 páginas, de 5 páginas, de 10 páginas, no. Eso queda a criterio de la persona que está desarrollando el manual. La segunda dice, tienes que explicar o definir todos aquellos conceptos que puedan causar dudas al lector. Para eso tenemos la parte final, la creación de un glosario. Aunque lo ideal fuera que en lo posible no utilizáramos conceptos complejos. La tercera dice que hay que seguir un orden secuencial y lógico sin dejar de explicar correctamente o suficientemente cada uno de los detalles. Es decir, el hecho de que debemos trabajar en forma ordenada no implica que debamos omitir detalles, sino simplemente lo contrario. Hay que procurar incluir también los detalles que puedan ser para nosotros obvios, pero que para lectores poco especializados pueden ser vitales, tal como se dijo hace rato, el archivo para poder instalar el sistema, etcétera, que para uno son cosas que a veces parecen tontas, pero hay ciertos lectores de bajo nivel que requieren de dicha información. Vamos a pedirle, ya Blas Flores leyó. El siguiente sería Cajusol Nancy. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿podría leer esa pantalla, por favor? Ya, ok. Tienes que redactar usando expresiones sencillas y vocabularios poco técnicos y especializados para lograr que con una sola lectura sea suficiente comprender lo que se explica. Enumera las características o agrúpalas teniendo en cuenta las funciones comunes o las que más se usan. Tienen que especificar y aclarar cuáles son las funciones más importantes para el usuario final.
Bueno, aquí lo primero es que sea lo más sencillo. No están haciendo un examen de admisión para la uni. Están haciendo un manual de usuario para un sistema que va a operar en el mundo real. Entonces no pueden pueden tratar de hacer una construcción sumamente complicada, sino algo que sea lo más sencillo, lo más eficiente posible. Luego dice que hay que agrupar las características en torno a funciones comunes. Esto lo que nos implica es que debemos trabajar de manera organizada. Yo recomiendo mucho los modelos esquematizados de tipo numerado para poder cumplir con esta función. Y tercero, dice tienes que especificar cuáles son las funciones más importantes para el usuario. Hay que resaltar esas funciones que van a ser las que repetidamente van a ser accesadas por nuestros usuarios u operadores del sistema. Vamos a pedirle a Carlos David García Chávez que lea esta otra pantalla. Profesor, buenas noches. Cuando redactes las instrucciones es importante que uses el mismo tiempo verbal en todo momento. El tiempo imperativo suele ser más preciso. Apóyate de imágenes gráficas o captura de pantalla para explicar los procedimientos más complejos. Así el usuario tiene una confirmación visual de lo que está realizando los pasos, disculpe. Así el usuario tiene una confirmación visual de que está realizando los pasos correctamente. Correctamente, muy bien. Entonces lo primero que dice es que no podemos estar cuando estemos haciendo un manual de usuario hablando por momentos en pasado, por momentos en presente, por momentos en futuro, leemos a pasado, leemos a presente, no. Hay que tratar de usar el tiempo imperativo. El tiempo imperativo es el tiempo presente, pero en forma de orden, en forma de instrucción, en forma fuerte. Haz esto. Muévete para allá. Pero eso es ya, eso no es mañana, ni fue ayer, ni es más tarde, es en este instante. A eso es que se refieren con tiempo imperativo. Esto nos da más precisión e inclusive en la mente del usuario del manual lo obliga a actuar de manera instantánea, de una sola vez sin tener que estar esperando una confirmación. Y debemos tratar de usar en lo posible muchas imágenes y cuestiones, capturas de pantalla para poder explicar los procedimientos más complejos. Esto le va a permitir al usuario ver ver lo que está haciendo en el manual y verlo en su pantalla y confirmar que es lo mismo. Y va a mejorar la velocidad de asimilación de lo que es el contenido. Recuerden que una imagen a veces vale más que 1000 palabras. Carlos Enrique Julca Jiménez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, por favor léame esa pantalla. Cuando uses las imágenes, ten en cuenta que deben ser de un tamaño consistente, con la misma medida de ancho y alto o bastante similares. Debe definirse una estructura y forma de explicar las instrucciones. Comienza con el resumen de las tareas, luego describe qué debe hacer el usuario y qué resultado debe observar. Muy bien, entonces aquí vemos simplemente que vamos a tratar de no hacer de imágenes de diferentes tamaños. Supongamos que nuestro manual es tamaño 1 hoja A4, lo recomendable es que las imágenes sean de 1/4 de hoja o de media hoja, en lo posible, para que no sean tampoco demasiado pequeñas y resulten poco visibles, y para que no sean demasiado grandes y abulten nuestra extensión del trabajo. Fíjense que en caso de que sea un detalle pequeño que pertenezca a una pantalla grande, lo que se hace es que se coloca la imagen de la pantalla completa reducida y al lado la imagen del elemento que queremos colocar ampliado con una flecha señalando en qué posición de la pantalla se encuentra ese elemento, tratando de mantener esa estructura, esa coherencia en cuanto al ancho y alto de nuestros elementos. Debemos tratar de explicar las instrucciones de nuestro manual siempre de la misma forma para que el usuario se acostumbre y así pueda comprender más rápido lo que queremos explicarles. Me quedé por
Castro Montenegro Alejandro. Profesor, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, sí, le escucho. Por favor, léame esa pantalla. Resulta el texto de las referencias de las imágenes Resalta. para diferenciarlo del resto. Perdón, resalta el texto de la diferencia de las imágenes para diferenciar el resto del resto. Pero asegúrate de seleccionar colores o niveles de sombreados que permitan leer el texto sin dificultad. Elige un número mínimo de fuentes de letras que sean bastante legibles y que combinen bien juntas. Vean que a veces queremos adornar demasiado las cosas y eso nos complica el trabajo, sobre todo la lectura para nuestro usuario. Cuando vayamos a resaltar un texto debemos recordar lo que es el alto contraste. Si es una fuente de color oscuro, el resaltado o el fondo debería ser de color claro y viceversa. Pongo como ejemplo, cuando estábamos en la parte presencial, había alumnos que querían hacer las diapositivas. Me recuerdo que uno la presentó letra gris con fondo negro. Eso parecía que la pantalla estaba apagada. Y hubo otro que las presentó letra amarilla sobre fondo blanco. Eso parecía que no había nada en la pantalla, que lo que era puro brillo lo que estaba allí. Entonces siempre debemos procurar usar colores que contrasten para los resaltes y que al mismo tiempo no nos obstruyan o dificulten la lectura de la información. También debemos procurar usar la mínima cantidad de letras diferentes y usar letras sobre todo cuando son manuales para verlos online, usar letras de tipo común, porque recuérdense que cuando la computadora de la persona no tiene ese formato de letra que nosotros utilizamos porque nos pareció más bonito, porque nos pareció mejor, ella lo que hace es cambiarlo automáticamente a una de las fuentes básicas del sistema, y con ello puede descuadrarnos toda la presentación de nuestro manual. Ya con esto cubrimos lo que es el tema, la parte de manuales. Si tienen alguna duda, aprovechen en este momento para preguntar, si no entramos de una vez con la siguiente parte de nuestro tema. Bueno, pareciera que no hay preguntas. Vamos